pronunciamiento. La primera es la propuesta de pronunciamiento número 97, instando al Gobierno de España a asignar los recursos económicos necesarios para la plena ejecución de la Ley 3/2024 de 30 de octubre para mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis lateral amiotrófica, garantizando su cumplimiento en condiciones de equidad en todo el territorio nacional y en los plazos previstos en la normativa, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Así, el proponente de la iniciativa dispone para su defensa de un tiempo de 10 minutos. Tiene la palabra el señor Saponi Cortés. Gracias, señor presidente. Señorías, miembros del Gobierno, muy buenas tardes a todos. Miren, hoy no subo a este atril para hablar de política. Hoy hablo de vidas humanas, de dignidad y de derecho. Hoy hablo de una enfermedad devastadora, la esclerosis lateral amiotrófica. Una enfermedad que no espera, que no da tregua y que obliga a actuar con rapidez y valentía. Se estima aproximadamente, aunque los registros son confusos, que en España casi 4.000 personas conviven con ELA. Cada año, señorías, 900 nuevos casos son diagnosticados. Cada día, 3 familias españolas sufren la peor noticia que pueden recibir, el diagnóstico de esta enfermedad. Y cada año fallecen casi tantos pacientes como se diagnostican. La ELA es la tercera enfermedad neurodegenerativa en España, después de la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. La esperanza de vida media de los pacientes oscila entre 3 y 5 años. La ELA, señorías, como bien saben, no tiene cura. La mayoría de los tratamientos actuales farmacológicos simplemente hacen relentecer un poquito la enfermedad. De ahí que los tratamientos actuales vayan encaminados y se centren en cuidados paliativos, fisioterapia, respiradores, sondas nasogástricas y sistemas de comunicación asistida. Pero, señorías, la ELA no solamente destruye el cuerpo. La ELA encierra al paciente dentro de su propio cuerpo, sin poder hablar, sin poder respirar, sin poder tragar. Pero con la mente intacta, consciente, pero presente. Y, sin embargo, sin voz ni fuerzas para pedir ayuda. Por eso, señorías, la Ley 3/2024 no es solamente un texto legal, es un compromiso de dignidad. Un compromiso de dignidad que 5 meses después de su aprobación está paralizado por falta de financiación. Miren, el pasado 30 de octubre, el Parlamento, con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, aprobó la Ley 3/24 para mejorar la calidad de vida de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica y otros procesos de alta complejidad y cursos irreversibles. Esa ley respondía a una urgencia sanitaria y social que no podía esperar. Esa ley daba respuesta y prometía derechos reales tanto a los pacientes como a sus familiares, en medidas tan concretas como el reconocimiento de la discapacidad del 33% una vez establecido el diagnóstico, la creación de equipos multidisciplinares para la atención de los pacientes, la protección y apoyo fundamentalmente a los cuidadores, la creación del Registro Nacional o Estatal de Enfermedades Neurodegenerativas y, fundamentalmente, la investigación y el apoyo a la misma. Señorías, ¿qué ha pasado desde ese 30 de octubre? Pues que el Gobierno de España no ha posicionado ni un solo euro para ello. Que la ley publicada en el BOE ha pasado a ser un papel mojado sin dotación presupuestaria y que miles de familias españolas siguen creyendo y esperando en una respuesta y en una promesa que el Estado no cumple. Señorías, la argumentación ya es conocida por todos ustedes. No existen presupuestos generales del Estado. No existen presupuestos generales del Estado porque, como bien ustedes saben, la ministra portavoz, doña Pilar Alegría, considera que es una auténtica pérdida de tiempo. Me gustaría que se lo explicaran a los pacientes de ELA tras mi intervención. El argumentario es simple, pero como si el cumplimiento de una ley, señorías, dependiera del tiempo y del calendario político. Como si el cumplimiento de una ley y el dolor de los pacientes pudiera paralizarse hasta que se cumplan las negociaciones en Moncloa. Este argumento es falso, señorías, es falso. La Ley General Presupuestaria permite habilitar fondos para la financiación de esta ley, bien con créditos extraordinarios o fondos de contingencia. Se ha realizado en otras ocasiones y para partidas mucho más superfluas que las que estamos comentando. Señorías, no falta cobertura legal para financiar esta ley. Señorías, lo que sí falta es voluntad política para actuar. Y cuando un Gobierno no actúa,
Una ley sin dotación económica deja de ser una norma y se convierte, señorías, en una ficción jurídica. Y el problema es que cuando esa ley afecta a enfermos terminales, esa ficción se convierte en una auténtica crueldad. Crueldad como los 450 pacientes que han fallecido desde la aprobación de la Ley 3/2024. Personas que creyeron en un Estado que les prometía que les iba a ayudar, a apoyar y darles protección. Personas que murieron sin recibir ni una sola de las medidas que les he comentado anteriormente. Y no son solo cifras, son nombres, apellidos, familias enteras que estaban dispuestos a ofrecer lo que el Estado les prometió y simplemente les está dando en el momento actual una aterradora desprecio institucional. Señorías, detrás de cada familia, detrás de cada fallecimiento, hay una historia. La del paciente que necesitaba la ayuda de 24 horas y nunca llegó. La de ese paciente que necesitó elegir entre un respirador para poder seguir viviendo y adecentar su casa, habilitar su propio cuarto de baño. La de quien vio cómo su familia despilfarraba y gastaba todos sus ahorros porque necesitaban las ayudas que nunca llegaron. Señorías, desde este Parlamento, desde esta Asamblea, no podemos ignorar la realidad. Cada semana fallecen 20 pacientes por la esclerosis lateral amiotrófica y sin haber recibido ni una sola ayuda del Estado. Esa ayuda del Estado que se le prometió y se convirtió en norma jurídica el pasado 30 de octubre. Personas que necesitaban tratamiento, sí, pero como ya les digo, necesitaban que el Estado les ofreciera cuidado, apoyo y protección. Y lo único que han recibido hasta el momento actual es inanición, olvido, abandono y desprecio institucional. Mientras el Gobierno nacional del señor Pedro Sánchez sigue sin actuar, el Gobierno de la presidenta María Guardiola Martín sí ha actuado con compromiso y dedicación frente a esta terrible enfermedad. Aquí no esperamos promesas que nunca llegan, señorías. Aquí respondemos con hechos y con medidas, como son las medidas que están ya puestas en marcha y que están beneficiando tanto a los pacientes como a sus familiares. Ayuda directa a los pacientes con ELA, 2.000 euros por paciente en el momento del diagnóstico. Una ayuda inmediata, sin trámites innecesarios ni una burocracia asfixiante que ni los pacientes ni la familia necesitan. Aquí en nuestra comunidad autónoma, gracias a este Gobierno, una vez hecho el diagnóstico, una vez llega la ayuda. Deducción fiscal del IRPF, 2.000 euros de deducción para la familia y los pacientes. Ayudas que pueden venir para paliar una situación económica límite. Exención fiscal de las ayudas. Las ayudas públicas no tributan el IRPF y eso contribuye a aliviar a esas familias y a esos pacientes. Además, señorías, Extremadura está impulsando un centro de referencia a nivel nacional. Un centro de referencia que se ubicará, como ustedes bien saben, en Cáceres, con una infraestructura adaptada y coordinada para los pacientes con sus necesidades y hecho fundamentalmente con rigor y sostenibilidad. Y todo eso se ha hecho, señorías, sin esperar los presupuestos nacionales. Todo eso se ha hecho con recursos propios de este Gobierno, con recursos propios y con compromiso institucional. Y, sobre todo, señorías, con la firme convicción de que la salud y la vida de los pacientes con ELA no puede esperar el calendario político de la Moncloa. Señorías, a la luz de todo lo expuesto, la conclusión es clara. El Gobierno de España debe cumplir con la Ley 3/2024 y dotarla de financiación suficiente y debe garantizar su aplicación efectiva en todo el territorio nacional y de manera equitativa. Porque, señorías, no hacerlo no solamente es traicionar la voluntad de un Parlamento de manera unánime, sino también traicionar la voluntad y la esperanza de miles de familias que en ellas depositaron la misma. Los argumentos, señorías, son claros y contundentes. Por legitimidad política, esta ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso. Por obligación jurídica, la propia ley indica que se debe de financiar y desarrollar, y no hacerlo vulnera una norma con rango de ley orgánica. Y no hacerlo puede facilitar que los familiares y los pacientes puedan reclamar judicialmente al Estado por una vulneración de derechos subjetivos. Señorías, esto es una urgencia sanitaria. Los pacientes fallecen sin recibir la ayuda que les vengo comentando. Si se han financiado otro tipo de partidas presupuestarias y en el momento actual el Gobierno puede hacerlo, tiene el deber y la obligación moral de cumplir. Varias comunidades autónomas como Extremadura, Baleares, Galicia, Andalucía, también han asumido estos recursos propios. Pero, señorías, las comunidades autónomas pueden sostener esto, ninguna, si no es gracias o a través del apoyo estatal.
Eso, además, profundiza en un hecho muy importante, en las desigualdades territoriales, y entraremos en conflicto de que, dependiendo del código postal de cada paciente, recibirán más o menos ayuda, más o menos protección. Y, señorías, les recuerdo que la solidaridad interterritorial no es una opción política, es un mandato institucional y reconocido en la Constitución. Y, quinto, tenemos la obligación moral de cumplir con los enfermos y con los familiares. Señoría, apenas 200 millones de euros servirían para dar cobertura y financiación a esta ley. En conclusión, señorías, el Partido Popular no pide compasión. Hoy lo que pedimos es cumplimiento. Cumplimiento de una ley aprobada, cumplimiento de una exigencia parlamentaria y cumplimiento de una deuda moral con los pacientes y con los familiares. Hoy esto no es una cuestión política, es una cuestión de humanidad. Y ante la humanidad, señorías, no hay espacio para la indiferencia ni para las excusas. Esperamos el apoyo de todos y cada uno de los grupos parlamentarios para exigirle al Gobierno de la Nación la aplicación de la Ley 3/2024. Buenas tardes, señorías. Gracias, señor Saponi. Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura el señor González Frutos por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidente. Buenas tardes. Se obsesiona el señor Saponi en decir que no es una cuestión política. Le repito, sí es una cuestión política, que no va a ser una cuestión política. Todo es política y es cuestión de prioridades. Otra cosa es que confundir política con miseria partidaria, a ver, no sé cuándo lo vamos a diferenciar. A ver, le anticipo, a pesar de lo que le voy a decir a lo largo de mi intervención, que vamos a votar a favor de su iniciativa. Lo digo un poco, pues bueno, vamos a votar a favor de su iniciativa porque entendemos que el Gobierno debe espabilarse, por llamar de alguna manera. Pero claro, ustedes tienen que hacer algún grado de ejercicio de coherencia, ¿no? Porque ustedes son expertos en pedirle a los demás que hagan cosas, pero aplicarse un cierto grado de coherencia entre lo que piden y lo que uno hace, pues ya sí eso. Es decir, hemos estado debatiendo hoy mismo, en este pleno, en el decreto de medidas fiscales, se han vetado iniciativas de mi grupo parlamentario en la que se planteaba incrementar la ayuda a 15.000 euros. Eso suponía en el presupuesto autonómico 1 millón de euros. A día de hoy está consignado 200.000. Y se ha vetado, ni siquiera se ha apoyado. No se ha vetado, no se ha podido ni discutir. Hemos planteado incrementar la deducción fiscal a los enfermos de ELA de 2.000 a 5.000. Y sé el resultado en la votación. ¿De quién depende incrementar los plazos de valoración de la dependencia? ¿De quién depende reducir los plazos de la dependencia? ¿De quién depende? ¿Es una competencia autonómica, sí o no? Es una competencia autonómica. ¿Vale mucho dinero establecer un código para que un enfermo de ELA no pase el suplicio normal de aproximadamente 1 año hasta la hora de recibir una prestación? Pues no, lo puede hacer perfectamente la comunidad autónoma. Entonces, a mí me gustaría que hicieran una reflexión el Partido Popular si esto se va a convertir, el tema de pedirle al Gobierno que aplique la ley ELA, pues en lo que es su dinámica de oposición habitual, es decir, los demás no podemos hacer ningún tipo de oposición, ni constructiva ni destructiva, de ningún tipo. Es más, ya nos dicen hasta cuándo podemos presentarlo, porque dicen, es que son muy poco oportunos, porque lo tenían que haber presentado antes, tal. Es decir, no podemos hacer, ni podemos hacer propuestas constructivas, ni destructivas, ni de ningún tipo, y además nos dicen los tiempos. Sin embargo, ustedes tienen carta blanca. Bien, pero dése en cuenta además la actitud, en este caso, que tenemos nosotros. Es decir, ¿nosotros entendemos que el Gobierno debe espabilarse? Sí. Llevamos diciendo hace bastante tiempo que aquí el Gobierno no se puede limitar a defenderse y a decir que lo que viene es peor y a no hacer nada. ¿Tenemos que conquistar derechos? Sí. ¿Hay elementos que están en la ley ELA que tiene que hacer el Gobierno, como el registro de enfermedades? ¿El registro de enfermedades? Sí. ¿Tiene que convocar los órganos como el Consejo para llegar a un acuerdo entre todas las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud o en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia con las prestaciones? Sí. ¿Debe convocarlo? Sí. ¿Debe dotarlo presupuestariamente? También.
Pero nosotros tenemos competencia y tenemos un sistema de financiación autonómica que podemos hacer cosas. Podemos hacer cosas. ¿Por qué no las hacemos? Pues también, y usted decía, el Gobierno toma una decisión de no poner dinero aquí por voluntad política. Y le digo, sí, el Gobierno podía tener voluntad política de avanzar en la implementación de la ley ELA, el Gobierno nacional. ¿Y ustedes? Es decir, que ustedes decidan no dar 1 millón de euros para enfermos de ELA también es voluntad política. Es voluntad política decidir que no se destina 1 millón de euros a los enfermos de ELA y se suprimen 25 millones de euros de ingresos públicos. También es voluntad política. ¿O es solo voluntad política lo que hace el Gobierno estatal? Pues yo le critico al Gobierno estatal porque esto no es mucho dinero y se puede hacer, y le critico al Gobierno regional por lo mismo. Le repito, vamos a apoyar la iniciativa, pero simplemente que cuando hagan propuestas de esta naturaleza, hagan un ejercicio de coherencia y de una cuestión que es reciprocidad. A mí particularmente, cuando uno en su casa no está haciendo lo que pide al de al lado, a mí un poquito de vergüenza me da. Con independencia de eso, ¿les vamos a apoyar? Nada más y gracias. Muchas gracias, señoría. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor García García por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor vicepresidente. Buenas tardes de nuevo, señorías. Señor Saponi, ni un punto ni una coma. Estamos completamente de acuerdo con su propuesta, sobre todo en la primera parte. En la segunda parte estoy casi más de acuerdo con el señor González Fruto y me lo voy a tener que mirar, pero es la realidad, es la realidad. Es decir, no quiero repetir mi intervención de hace 15 días. Ya dijimos, mi grupo parlamentario, lo que pensaba de lo que tiene que hacer este Gobierno y esta Asamblea con respecto a los enfermos del ELA. Es decir, máxima ayuda, máxima disposición para intentar paliar su sufrimiento, intentar mejorar su situación y entonces no me voy a reiterar en ese argumentario porque creo que quedó suficientemente clara. Ahora bien, esta propuesta de impulso me la estaba esperando. Y no digo que no sea adecuada, ni mucho menos. Es adecuada y es oportuna. Pero tenemos siempre ya una experiencia pasada y este Gobierno tiene el modus operandi de todo lo que se hace a una banda, hacerlo a 2 bandas, y si es a 3 bandas, mejor. Y es correcto, pero al ser Gobierno tiene una responsabilidad con sus gobernados. Y si el Gobierno de España actúa mal, el Gobierno de Extremadura debe de aportar soluciones. Y en Extremadura hay unos 60, 70 enfermos de ELA, son 200 millones a nivel nacional. La población de Extremadura es de 1 millón de habitantes, son 60, 70 pacientes. Estamos hablando de poco más de 1 millón de euros. Si hace el Gobierno de España dejación de sus funciones, que la está haciendo, como hace dejación de funciones en todo lo que no sea política de Cataluña y País Vasco, y de mantenerse en el poder y en el sillón, y de tener contenta a su familia, su hermana, a su mujer, a su fiscal general, a su segundo de a bordo, a todo lo que lleva el chofer y todo lo que lleva alrededor, porque está haciendo dejación de funciones. La responsabilidad de este Gobierno es proteger y ayudar a sus ciudadanos que están sufriendo una enfermedad incurable, como usted ha dicho. Y yendo a la propuesta de pronunciamiento, tengo pocas esperanzas, señor Saponi, de que vaya a algún lado. Tengo muy pocas esperanzas. El cajón del despacho del señor Sánchez debe estar lleno hasta aquí de propuestas de pronunciamiento de esta Asamblea. Y yo creo que no se habrá mirado ninguna. Y creo que ahí dormirá el sueño de los justos.
Y ante esa inacción debemos tener la responsabilidad de actuar porque el tiempo corre en contra de los enfermos de ELA. Y luego no nos vale decir, no, nosotros le pedimos al Gobierno, no, nosotros instamos al Gobierno, no nos hicieron caso, no, es que eran 200 millones a nivel nacional. Aquí en Extremadura es menos dinero. Con lo cual, eso no es justificación. Y me duele decírselo, pero es que se lo tengo que decir, porque no tengo esperanza ninguna en el Gobierno de Sánchez. Ninguna. También le tengo que decir que el cajón del despacho de la señora Guardiola tiene que estar también lleno de propuestas de impulso de esta Asamblea que tampoco las lleva a cabo. Tampoco. Y entonces también eso teníamos que darle una vueltecita. Teníamos que darle una vueltecita. Pero se lo digo y voy terminando, como usted ha acabado también su intervención. Gastar en la enfermedad del ELA es invertir en humanidad. No podemos hacer que esperen más tiempo porque no tienen tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, señor García. Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, por tiempo de 5 minutos, el señor Utrera Fernández. Gracias, señora presidenta. Mire, yo no voy a hablarles de las características de esta terrible enfermedad, entre otras cosas porque ya lo ha hecho el Saponi, además de una manera magnífica. Yo le felicito, se nota que usted es sanitario. Yo, si me permiten, le voy a hablar más desde una perspectiva política, como representante del pueblo, porque al final aquí se toman decisiones que pueden mejorar la vida de la gente, pero desgraciadamente también la pueden empeorar. Porque, mire, hace apenas una semana, y a iniciativa de mi grupo, esta Asamblea aprobó una propuesta que instaba al Gobierno de la señora Guardiola a adoptar medidas concretas en torno a esta terrible enfermedad. Y, lamentablemente, aquella iniciativa no contó con el apoyo del Partido Popular. Sin embargo, hoy nuestro grupo sí va a respaldar su propuesta. ¿Y saben por qué? Porque nosotros, bajo ningún concepto, vamos a caer en la tentación de instrumentalizar el dolor de las personas que sufren esta terrible enfermedad. Y ustedes me van a permitir, y aunque les duela, sí lo hacen, porque es que ustedes anteponen el interés partidista al interés general. Porque lo que presenciamos hoy aquí es otro capítulo más de la política infantil e irresponsable a la que nos tiene acostumbrados el Partido Popular, que no es otra que eludir sus responsabilidades y culpar al Gobierno de España cuando les conviene. Miren, desde mi grupo no tenemos ningún problema en reconocer que no se ha hecho lo suficiente por las personas afectadas por ELA. Es verdad que la ley ELA ha significado un avance importante, pero queda mucho trabajo por delante. Incluso podemos coincidir con ustedes en la necesidad de mayor celeridad en la puesta en marcha de las medidas que contempla esta ley. Y no tenemos ningún problema en asumir nuestra responsabilidad en lo que corresponda, pero vamos a hablar claro, señor Saponi. ¿Qué impide al Gobierno de la señora Guardiola adoptar políticas concretas, destinar más recursos y reforzar el sistema sanitario público para mejorar la vida de estas personas? Recordemos que el Partido Popular gobierna en Extremadura y en la mayoría de las comunidades autónomas de este país. Y, a pesar de ello, sus gobiernos han hecho muy poco, por no decir prácticamente nada. Han hecho muy poco o nada por reforzar la atención y el apoyo a los enfermos de ELA. Son ustedes quienes gestionan la mayoría de los recursos hospitalarios públicos de este país y, sin embargo, apenas destinan fondos para mejorar la calidad de vida de estas personas. ¿De verdad ustedes creen, que con 2.000 euros que se han aprobado son suficientes para cubrir los gastos que tienen que enfrentar las personas afectadas por esta enfermedad? Miren, la hipocresía de esta propuesta se hace aún más evidente cuando ustedes, en su petitum, hablan de equidad en la distribución de recursos. Su equidad, por ejemplo, se concreta en que Extremadura es la única comunidad autónoma en nuestro país en la que quienes tienen patrimonios superiores, mayores a 4 millones de euros, no pagan el impuesto que corresponden. ¿Eso es la equidad, señor Saponi?
Mire, quiero sugerirle dos ideas. La primera de ellas, que miren a la Comunidad de Asturias, comunidad que no gobiernan ustedes, que no gobierna la derecha. Allí se han aprobado subvenciones exentas de tributación y sin límite de renta por valor de hasta 15.000 euros anuales. Y segunda idea, si me la admite, revisen también la enmienda que nuestro grupo ha presentado a su proyecto de ley de medidas fiscales urgentes, porque es que en ellas le proponemos una batería de acciones concretas para que el Gobierno de la señora Guardiola cumpla en el ámbito de sus competencias con la ley ELA. Mire, ya le he dicho que vamos a apoyar esta propuesta, pero sí queremos exigirle al Gobierno de la señora Guardiola que actúe de inmediato, que refuerce de una vez por todas las ayudas a las personas afectadas por esta enfermedad. ¿Sabe por qué, señor Saponi? Bueno, usted lo ha dicho muy bien, porque la ELA no espera. Quienes la padecen no pueden permitirse el lujo de que ustedes sigan peleándose con Madrid para justificar su inacción. La esperanza de vida de estas personas, señor Saponi, exige que actúen de manera inmediata. Por lo tanto, dejen de mirar hacia otro lado, dejen de buscar culpables y pónganse a trabajar. Gracias. Gracias, señor Utrera. Cierra el grupo autor de la iniciativa por tiempo de 5 minutos. En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Saponi Cortés. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes de nuevo a todos. Agradezco a todos los portavoces de cada uno de los grupos parlamentarios su aportación a este debate de la tarde de hoy. Debate que, como ya les he comentado, y aunque le pesa mucho al señor Frutos que lo venga trasladando pleno tras pleno y comisión tras comisión, deja la política a un lado y lo que busca es el bienestar social y, fundamentalmente, el individual de cada una de las personas y de la familia. Fíjense que hasta el propio señor García dice que su posicionamiento está más propio del señor Frutos. Pues eso es unificar la política, olvidarse de ideología y buscar el consenso común en beneficio de cada uno de los que los necesitan. Intentando entrar en el debate para dar contestación a cada una de las reivindicaciones o de las propuestas que me han realizado. La mayoría de los diferentes grupos parlamentarios nos ponen un poquito en duda o en contrapié el hecho de que el Gobierno de la presidenta María Guardiola Martín no hace lo suficiente o no está haciendo nada por los enfermos de ELA. El debate que hoy traíamos aquí no era el debate de qué se está haciendo a nivel regional, que ahora les comentaré en el tiempo que tengo lo que se está haciendo, aunque ustedes son conocedores de lo mismo. Lo que hoy se traía a esta Cámara, lo que hoy se traía a este debate, era exigirle al Gobierno de la Nación un cumplimiento efectivo de una ley aprobada por unanimidad en un Parlamento. No si se traía a colación lo que venía realizando el Gobierno de la presidenta María Guardiola Martín. Y eso es lo que hoy se va a votar. Y eso es lo que hoy va a salir adelante gracias al apoyo de todos ustedes. Y yo me congratulo de ello. Y seguro que los pacientes y los familiares de esta enfermedad también lo hacen. Señor Frutos, esto no es una cuestión de comunidades autónomas. Esto no es una cuestión de comunidades autónomas. No, y no es el debate de hoy. Esto es una obligación del Estado. Una obligación del Estado. Porque si no vamos a entrar en lo que le he dicho durante mi intervención. Es las desigualdades territoriales. No podemos esperar a que una comunidad autónoma ofrezca algo más que otra, cuando esto tiene el tal calado que debe ser el propio Estado el que lo regule. Y por eso surge esa Ley 3/2024, por obligación del Estado. Dicen que debemos hacer un ejercicio de coherencia. Indudablemente, la coherencia que venimos realizando y la coherencia que venimos mostrando cada vez que venimos y traemos propuestas de pronunciamiento a esta Cámara. ¿Qué más puede hacer el Gobierno de la presidenta María Guardiola Martín por los enfermos de ELA? Mucho, probablemente, pero está haciendo algo, y esto va en colación a los diferentes grupos parlamentarios que también siguen insistiendo que deberíamos hacer más. Claro que se está haciendo algo. ¿Que 2.000 euros por una ayuda directa, 2.000 euros por una deducción fiscal no es nada? Pues, señoría,
Nada era lo que tenían los pacientes de ELA antes del gobierno de la presidenta María Guardiola Martín. Eso era lo que tenían los pacientes y los familiares de la ELA. Nada, nada. Con respecto a que otras comunidades autónomas, como bien viene manifestando el señor Utrera, hacen ayudas mucho más superiores. Asturias, 15.000 euros. Es que eso es el trazo grueso. Eso es el trazo grueso. La letra pequeña explica que Asturias, para que un paciente de la ELA pueda cobrar esa subvención, debe justificar, debe presentar, debe reclamar. Aquí no. Aquí no. Aquí la ayuda de los 2.000 euros es una ayuda directa. Aquí se recibe el diagnóstico, se recibe la ayuda. Aquí no hay trámite, señorías. Aquí no hay trámites interminables ni una burocracia asfixiante. Aquí se da en el momento del diagnóstico. Con respecto al señor Utrera, interés partidista, ninguno. Lo que ustedes trajeron aquí en el pasado pleno, esa propuesta de impulso instando al Gobierno de la región a realizar una serie de actuaciones, en concreto los pacientes de ELA, ya expuse cuál fue la intención de nuestro grupo parlamentario. Y ya puse de manifiesto que ustedes estaban pidiendo hechos que ya se estaban haciendo. Y eso sí que es una falta de coherencia. Porque venir a pedir algo aquí, cuando hace unos meses eran ustedes los que podían haberlo hecho y no lo hicieron, es una falta de coherencia. En definitiva, señorías, y por no embarrar más el debate, yo creo que hoy este Parlamento, esta noche, puede dormir un poquito más tranquilo. Se está realizando o se está dando voz y visibilidad a quien no puede por una culpa de una terrible enfermedad. Agradecer nuevamente a todos y cada uno de los diferentes grupos parlamentarios su apoyo en beneficio de la mejora de estos pacientes que sí lo necesitan y necesitan ser escuchados y no pueden alzar la voz. Gracias, señoría. Gracias, señor Saponi. La segunda propuesta de pronunciamiento insta al Parlamento Europeo a apoyar y defender la estrategia emprendida por la Comisión Europea en respuesta al ataque arancelario contra todos los territorios de la Unión Europea en la administración Trump, a impulsar su acción en defensa de los productores europeos y a denunciar las graves consecuencias de las prácticas económicas aplicadas contra la prosperidad, el desarrollo socioeconómico y el empleo que afectan a los territorios de Europa. Está formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, a la que se ha formulado una enmienda de sustitución y otra adición presentada por el Grupo Parlamentario Popular. El proponente de la iniciativa dispone de 10 minutos para su defensa y, en nombre de dicho grupo, tiene la palabra el señor Tirado Basco. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Comparezco nuevamente ante esta Cámara para hablar de algo que nos afecta a todos. Gobierne quien gobierne, piense cada uno lo que piense. Y es el futuro económico de Extremadura. Porque cuando hablamos de aranceles del 25% para productos clave de nuestra comunidad, no estamos hablando de una política internacional como una cosa abstracta. Estamos hablando de empleo, de exportaciones, de rentabilidad para nuestras empresas, de viabilidad para nuestras explotaciones agrícolas. En definitiva, de la economía real de miles de familias extremeñas. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues lo que hay que hacer, pedir ayuda a quien tiene competencia, a la Unión Europea. Sí, a esa institución que algunos veneran cuando reciben fondos, pero que otros después demonizan cuando hay que ponerse de acuerdo en algo. Hace un mes trajimos a esta Cámara una propuesta de pronunciamiento sobre aranceles también. No sé si se acordarán, como han dicho antes. De aquí hacia allá no creo, de aquí hacia acá sí. Lo hicimos porque ya entonces conocíamos la gravedad de lo que se avecinaba, de la guerra arancelaria liderada por la administración Trump, como consecuencia directa sobre el producto más representativo de nuestra tierra, como el aceite, la aceituna de mesa, el acero, el aluminio y, a día de hoy, de todos. Hablamos de sectores que representan una parte esencial de la economía extremeña, sectores que generan empleo, que vertebran el territorio y que contribuyen a una cohesión social. ¿Y qué ha pasado en este mes? Bueno,
mes desde que le traje la propuesta de pronunciamiento, 2 meses desde que tenemos conocimiento de las políticas arancelarias de TAN. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho este Gobierno de la Junta de Extremadura? Nada, absolutamente nada. Silencio, inacción, ni una medida, ni una comparecencia pública, ni una declaración institucional, ni una defensa activa de nuestro sector en Bruselas, ni siquiera una carta, con lo que le gustan, ni un gesto, ni una declaración institucional de apoyo al sector. Nada. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues volvemos a insistir, porque cuando se trata de defender Extremadura, la constancia no es una opción, es una obligación. Mire, nuestro secretario general, Miguel Ángel Gallardo, ha solicitado a este Ejecutivo que reúna al sector y a los partidos políticos para hacer un frente y una postura común. Silencio. Hemos pedido medidas urgentes y eficaces frente a esta situación, como están haciendo otras comunidades. Y ya enumeré medidas que pueden ustedes y deberían haber apuntado. Y lo hacemos con datos, con argumentos, con hechos, como ya hicimos en el pleno pasado. Y les voy a dar un dato más, por ejemplo, el de la Asociación Interprofesional de los Criadores de Cerdo Ibérico. En 2024, las exportaciones de jamón y de la paleta curada se incrementaron en un 30% en Estados Unidos. Y ahora, con estos aranceles, corren el riesgo. Si antes no sabíamos quién le había robado los cerdos gordos al cuñado del diputado de Vox, ahora sabemos quién se lo está robando en forma de aranceles. Y miren, la Comisión Europea ya ha tomado medidas. El pasado 12 de marzo anunció una respuesta arancelaria por valor de 26.000 millones de euros. Es decir, que mientras Europa se mueve, mientras Bruselas responde, aquí en Extremadura el Gobierno regional calla, se esconde, o peor aún, normaliza lo que está pasando. Desde el Grupo Socialista queremos dejar algo muy claro. Los aranceles son competencia europea. Sí. Por eso dirigimos esta propuesta al Parlamento Europeo. Pero eso no significa que una comunidad autónoma como la nuestra no tenga nada que decir. Significa que tiene que ejercer su influencia, elevar su voz y coordinarse con el Gobierno de España y con las demás instituciones comunitarias. Significa que tiene que estar donde se toman las decisiones. Pero claro, para eso hace falta iniciativa política, compromiso territorial y algo que algunos parecen haber perdido, capacidad de gestión. Y mientras nosotros pedimos acción, ¿qué hace el Partido Popular y Vox? Vox nos da una clase magistral de proteccionismo. Nos dice que los aranceles son legítimos. Nos habla del tomate de Marruecos, del Pacto Verde y un batiburrillo ideológico para justificar lo injustificable. ¿Que los aranceles son legítimos? Pues claro que sí, lo son, al igual que son las multas de tráfico. Pero cuando nos multan por cruzar en verde, quizás nos quejamos, ¿no? Pues aquí, igual. Vienen a justificarse hablando de Marruecos, del Pacto Verde, de Mercosur, de Venezuela, pero ni una sola medida y propuesta para ayudar a los productos extremeños. Ni una. Y es que aquí va de todo con tal de no molestar a sus referentes internacionales. Porque, claro, como estos aranceles le impone Trump, hay que blanquearlo, renativizarlo, desviar el foco. Nos han dicho que el problema no está en Wisconsin ni en Chicago, que el problema está en los seguros sociales. Miren, no insulten ustedes la inteligencia de los empresarios, porque los productores extremeños no se arruinan por pagar una cuota de autónomos, se arruinan cuando no pueden vender sus productos porque la potencia extranjera les cierra su puerta. Y esa es la diferencia entre gobernar
para la foto y gobernar con responsabilidad. Y ya está bien de acusar a Europa de todos los males mientras ustedes abrazan un discurso antieuropeo, porque eso es lo que hacen, atacar a la Unión Europea mientras se benefician de su fondo, de su PAC, de su infraestructura y de sus mercados. Ustedes no creen en Europa, solo creen en el victimismo y en el enfrentamiento. Y eso, señorías, es un peligro para Extremadura. El Partido Popular, en vez de poner el foco en defender a los extremeños, solo pone el foco en Moncloa, tal y como dice Feijóo que hagan, y tal como hicieron en la defensa del pleno pasado. El PP, fiel a seguir una estrategia de equidistancia calculada, no sabe si apoyar a Europa o a sus socios. Así que optan por el silencio o por un discurso plagado de evasiva. Y así lo demostraron en el pleno pasado, en el que 5 minutos de intervención, 4 y medio lo dedicaron a todo menos aranceles. Y esto tiene una razón muy clara, que ya lo hemos dicho aquí en más de una ocasión, es que ustedes no son de fiar. Señorías, esto no va de etiquetas, no va si es una propuesta del Partido Socialista o de otro grupo, va de si estamos dispuestos a defender lo que nos pertenece. Va de que si como representantes de esta tierra vamos a poner por delante nuestros intereses de Extremadura o los de sus jefes políticos en Madrid, ya sea en la calle Bambú o en la calle Génova, aquella sede que iban ustedes a vender. Nosotros lo tenemos claro. Por eso decimos sí a una respuesta clara desde Europa, sí a respaldar la estrategia de la Comisión, sí a exigir medidas compensatorias para nuestros productos, sí a denunciar las consecuencias del proteccionismo económico, sí a defender con firmeza el modelo europeo basado en el comercio justo, la cooperación y la defensa a nuestras economías locales. Extremadura no puede permitirse perder más tiempo. Necesitamos unidad institucional, necesitamos claridad política y necesitamos actuar ya, porque los mercados no esperan, porque las exportaciones no se improvisan y porque los empleos que se pierden por culpa de la inacción tardan mucho en recuperarse. Defender a Extremadura es esto, y si para ello hay que venir a esta Cámara 1, 2 o 3 veces más, volveremos. Porque mientras ustedes debaten si hay que molestar o no al señor Trump, nosotros seguimos al lado de quienes producen, trabajan y exportan desde esta tierra. Y termino con claridad. Aquí se viene a defender a Extremadura o a disfrazar la sumisión de discurso patriótico. Ustedes han elegido lo segundo. Nosotros, como siempre, elegimos estar con la gente que trabaja la tierra, que produce, que exporta y que genera empleo. Porque ellos no necesitan discursos ruidosos, necesitan política valiente. Muchas gracias. Gracias, señor Tirado. Para la defensa de su enmienda tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular, por tiempo de 5 minutos, la señora Babiano Serrano. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una propuesta de pronunciamiento en la que pretende instar al Parlamento Europeo a apoyar y defender la estrategia de la Comisión Europea en respuesta al ataque arancelario propuesto por el Gobierno de Estados Unidos. El Grupo Parlamentario Popular entiende que el hecho de imponer aranceles a los productos europeos supone un ataque directo a sectores estratégicos de nuestra economía, afectando negativamente a muchas empresas extremeñas que han consolidado su presencia en el mercado estadounidense. Señor Tirado, el Gobierno de Extremadura es consciente de que nos encontramos ante un desafío que amenaza la estabilidad y el crecimiento de nuestra economía. Por eso, estamos de acuerdo con el planteamiento de esta iniciativa, si bien con los matices que hemos enmendado. Es fundamental abogar por utilizar la vía diplomática para evitar la imposición de aranceles y es necesario que la Unión Europea adopte una postura de diálogo para poder defender los intereses comerciales de nuestras empresas
en Estados Unidos. Que quede bien claro que el Partido Popular muestra su rechazo a la imposición de aranceles a los productos agroalimentarios europeos, como hemos recogido en nuestra enmienda de adición. Nuestra región ha demostrado a lo largo de los años su capacidad para competir en mercados internacionales, ofreciendo productos de altísima calidad que son reconocidos y valorados en todo el mundo. Nuestro vino, nuestro aceite y nuestros productos agroalimentarios han conquistado los mercados extranjeros gracias al esfuerzo de los productores, de las cooperativas y de todos esos empresarios que han trabajado con constancia y dedicación para hacer de sus productos una referencia global. Por eso nos preocupa que la política de aranceles anunciada por el Gobierno de Estados Unidos ponga en peligro todo ese trabajo. Y es que si esos aranceles entran en vigor, muchas de nuestras empresas verían gravemente perjudicado su negocio, viéndose obligadas a reducir sus exportaciones e incluso a retirarse del mercado estadounidense. Y esto no solo supondría una pérdida de ingresos para nuestras empresas, sino que también afectaría directamente al empleo y al desarrollo de Extremadura, donde la exportación agroalimentaria es un pilar fundamental de nuestra economía. Por eso rechazamos esa política proteccionista que penaliza injustamente a nuestros productores y también a nuestra industria. Y por eso también es por lo que solicitamos que, más allá del rechazo, actuemos con inteligencia y con determinación. Miren, el Partido Popular apuesta por la diplomacia, por el diálogo y por la negociación, como hemos recogido en la enmienda de sustitución, porque la relación comercial entre España y Estados Unidos siempre ha sido un pilar clave de nuestra economía, siendo uno de los socios más relevantes fuera de la Unión Europea. Por eso es necesario abogar por utilizar la vía diplomática para evitar la imposición de aranceles en defensa de los intereses comerciales de nuestras empresas. Este debe ser el objetivo principal de dicha negociación. Aquí estamos debatiendo en la Asamblea de Extremadura y, en defensa de la economía de nuestra región, apoyamos esta iniciativa para instar al Parlamento Europeo a favorecer un entorno seguro que permita seguir incrementando las exportaciones de nuestros productos y consolidar así las cifras alcanzadas con el nuevo Gobierno regional. Extremadura ha batido récord en exportaciones en el año 2024, ascendiendo a 3.330 millones de euros, un 8,7% más que en 2023. Por ello, ante la amenaza de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, es necesario buscar soluciones que promuevan acuerdos comerciales entre ambas partes para proteger a nuestros empresarios, que son los que crean riqueza y empleo en nuestra región. Apostemos por el diálogo, la diplomacia y la defensa activa de nuestros sectores estratégicos. Solo así garantizaremos un futuro de estabilidad, de crecimiento y de prosperidad en Extremadura, en España y en Europa. Muchas gracias. Gracias, señora Baviano. Le consulto en este punto al autor de la iniciativa si acepta la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. No, no se acepta. Por lo tanto, el debate continúa con el texto inicialmente registrado. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, por tiempo de 5 minutos, el señor Macías Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Vamos a apoyar la propuesta que trae el Grupo Socialista. Cuando elaboraron y registraron esta propuesta de pronunciamiento, se referían exclusivamente a los aranceles que se habían anunciado en aquel momento. Desde entonces para acá, que yo tenga registrado, un 200% de aranceles al vino, a los champanes y bebidas alcohólicas de la Unión Europea. Un 25% a los aranceles de subida a los aranceles al acero y al aluminio. Un 25% de aumento a todos los bienes de otros países, aquellos países
que exporten petróleo de Venezuela. Nosotros estamos en esa lista. 25% de subida de los aranceles a aquellos vehículos, coches, etcétera, etcétera, que se estén fabricados fuera de Estados Unidos. Decía Warren Buffett el 5 de marzo, a principios de este mes, los aranceles son una acción de guerra. No lo dice un peligroso comunista marxista-leninista, lo dice el inversor y fundador de Berkshire Hathaway, que es uno de los principales fondos de inversión mundiales. Y este señor es muy, muy, muy rico. Es una acción de guerra. Digo todo esto porque últimamente hay quien está empeñado en decir que nos tenemos que proteger con muchas inversiones en armas, etcétera, etcétera, y que tenemos que dedicar mucho dinero para protegernos. Nos están atacando, pero mucho y muy fuerte, y no han pegado un solo tiro, ni un solo tiro. Y no es solo esto. El presidente Trump ya ha anunciado que el verdadero órdago viene el día 2, el día de la liberación de Estados Unidos, ha dicho. Para redondear, ayer conocimos las conversaciones en un chat donde se metieron a un periodista, y entre ellos estaba en el chat ese, aparte del periodista que habían invitado, estaba el consejero de Seguridad Nacional, nada menos, y el vicepresidente J.D. Vance. Y llamó a los europeos patéticos y gorrones. Patéticos y gorrones. Bueno, pues señorías, yo después de todo este panorama, a lo que habría que añadirle, en fin, que ya ha anunciado que se quiere quedar con Groenlandia, parte del territorio europeo, hasta donde yo sé, parte de Dinamarca, en fin, que vinieron en la conferencia de seguridad de Múnich, pues nos dejaron a los pies de los caballos y se cargaron toda la política de seguridad europea desde la Segunda Guerra Mundial para acá, más los insultos. Yo creo que la guerra no va de invertir en defensa. Creo que es una guerra económica y que los Estados Unidos, la administración de Estados Unidos en estos momentos, considera que tiene toda la legitimidad y toda la capacidad para exprimir a Europa hasta el último euro. Y o somos conscientes de esta situación ya, o vamos a estar en una situación mucho peor dentro de muy poco. No va de invertir más dinero en armas. Eso no va a salvar nuestra economía lo va a salvar. Que seamos capaces de poner en valor lo que representa Europa realmente, tener unidad